Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy, como siempre. Si son nuevos por aquí, les damos una bienvenida muy especial y les invitamos a que se queden un ratito y si les gusta lo que ven, a que le den a ese botón de suscribirse para no perderse nada de lo que traemos. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro va a dar mucho de qué hablar, porque involucra a dos de las personalidades más queridas del mundo del espectáculo turco, y en particular, vamos a centrarnos en Kerem Bürsin y esos recuerdos que al parecer, no lo dejan en paz. Si han leído bien el título, Kerem Bürsin no olvida a Hande Erçel. Los momentos que lo persiguen. ¿Qué momentos serán? ¿Qué significa esto para su presente? Vamos a desgranar toda la información y a compartir nuestras reflexiones. Sabemos que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más comentadas y seguidas en Turquía y más allá. Su química en pantalla como Serkan y Eda en la exitosa serie Senkalkam trascendió la ficción y conquistó los corazones de millones de fans. Se convirtieron en la pareja favorita de muchos, y su romance fuera de las cámaras solo alimentó aún más esta adoración. Compartieron momentos públicos que parecían sacados de un cuento de hadas, viajes, escapadas románticas, gestos de cariño que se viralizaban en redes sociales y por supuesto, la complicidad que desprendían en cada aparición conjunta. La intensidad de su relación y la forma en que la hicieron pública, sin miedo a mostrar su amor, generaron una conexión muy fuerte con su audiencia. Los fans se volcaron en su apoyo, celebrando cada paso que daban juntos, y la idea de que su amor era para siempre se afianzó en la mente de muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser efímeras y, a veces, las apariencias engañan. Después de un tiempo de noviazgo que pareció ir viento en popa, la noticia de su ruptura llegó como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. Las razones exactas nunca se revelaron por completo, dejando un halo de misterio y especulación que aún persiste. Las redes sociales se llenaron de debates, teorías y, por supuesto, de la esperanza de una reconciliación que hasta ahora no se ha materializado. Lo que sí es cierto es que para muchos la imagen de Kerem y Hande juntos sigue siendo icónica, y la energía que compartían es difícil de olvidar. Y es aquí donde entramos en el quid de la cuestión de nuestro vídeo de hoy. El título no deja lugar a dudas, Kerem Bürsin no olvida a Hande Erçel. Los momentos que lo persiguen. ¿A qué nos referimos con momentos que lo persiguen? En el mundo del espectáculo, la vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público, y las redes sociales son un archivo inagotable de recuerdos. Cada vez que Kerem Bürsin da una entrevista, publica algo en sus redes, o aparece en algún evento, los fans y los medios inevitablemente comparan su presente con su pasado junto a Hande. Las referencias, tanto directas como indirectas, a su antigua relación parecen surgir con una frecuencia que llama la atención. Analicemos algunas de las situaciones que podrían interpretarse como estos momentos que lo persiguen. Por un lado, tenemos las continuas menciones y comparaciones que hacen los medios y los seguidores. Cada vez que Kerem habla de relaciones, de amor, o incluso de aspiraciones personales, siempre hay una parte de la conversación que regresa a Hande. Los titulares suelen ser muy sugestivos, como por ejemplo Kerem Bürsin sigue enamorado de Hande Erçel tras su ruptura, o las declaraciones de Kerem que reviven su historia con Hande. Esta presión mediática y de la audiencia es inmensa y es natural que incluso el más fuerte de los artistas se vea afectado. Además de las menciones externas, también existen los recuerdos personales. Pensemos en la cantidad de tiempo que pasaron juntos, los proyectos que compartieron, los lugares que visitaron. Es imposible borrar de la memoria experiencias tan significativas. Quizás Kerem, en su día a día, se encuentre con situaciones, canciones, o incluso con la simple visión de un lugar que le traiga recuerdos de Hande. Esto no significa necesariamente que quiera volver con ella, sino que son parte de su historia, de su crecimiento personal y profesional. Los momentos compartidos, tanto buenos como malos, moldean a una persona. Podemos observar esto en las propias redes sociales de Kerem. A veces un simple me gusta a una publicación antigua, un comentario que deja pasar desapercibido para la mayoría, puede ser interpretado por los fans más perspicaces como una señal de que aún hay una conexión emocional. O quizás en algunas de sus publicaciones más reflexivas, se pueden entrever frases o ideas que evocan su tiempo juntos, aunque no haya una mención directa. Los fans son detectives innatos y buscan significados ocultos en cada detalle. Un ejemplo claro podría ser Quan.
Do Kerem habla en entrevistas sobre el éxito de Senkalkam. Si bien siempre reconoce el gran esfuerzo de todo el equipo, es inevitable que cuando se le pregunta por la química entre los protagonistas, termine mencionando a Ande. Estas menciones, aunque sean profesionales, activan la nostalgia en los fans y reavivan la conversación sobre su relación. Y es que, seamos sinceros, su química en esa serie fue algo especial, y eso se debe, en gran parte, a la conexión que tenían, tanto profesional como personal en ese momento. Otro aspecto a considerar son las interacciones, o la falta de ellas, en las redes sociales. Cuando hay un silencio prolongado en cuanto a interacciones entre dos exparejas que fueron tan públicas, los fans empiezan a especular. ¿Se siguen en redes? ¿Se dan me gusta a las fotos? ¿Se comentan? Cada pequeña acción, o inacción, se analiza con lupa. Si Kerem, por ejemplo, le da me gusta a una foto antigua de ellos juntos, o a una publicación de Ande, esto se magnifica de inmediato en el universo digital, generando titulares y debates. Y viceversa, si la falta de interacción es palpable, también se interpreta como una señal de distancia definitiva, pero también puede ser vista como una forma de seguir adelante manteniendo un espacio. Además, es importante recordar que ambos actores son figuras públicas que comparten una historia profesional muy exitosa. Trabajar juntos en un proyecto tan masivo como Senkalkam crea un vínculo, una memoria compartida de un logro monumental. Incluso si la relación personal terminó, la experiencia de haber creado algo tan especial juntos es algo que, de una forma u otra, siempre estará presente. Quizás cuando Kerem habla de los desafíos de la actuación, o de la importancia del compañerismo en un set, sus pensamientos inevitablemente vuelven a esos días de rodaje con Ande. No podemos olvidar tampoco la influencia de las opiniones externas. Amigos en común, colegas de profesión, incluso familiares, pueden hacer comentarios o anécdotas que indirectamente traen a colación su antigua relación. En el mundo del espectáculo turco, las redes de amistades y profesionales suelen estar muy interconectadas y las historias circulan con facilidad. Un comentario casual de un amigo sobre un viaje que hicieron juntos, o una mención a un momento divertido del rodaje, puede ser suficiente para que la prensa y los fans vuelvan a poner el foco en su pasado. Y lo que es más importante, el impacto emocional de una relación significativa no desaparece de la noche a la mañana. Kerem Bürsin, como cualquier ser humano, seguramente experimenta sentimientos complejos. El hecho de que él no esté olvidando a Ande no significa necesariamente que esté desesperado por volver, ni que no haya seguido adelante con su vida. Puede significar simplemente que valora los recuerdos, que reconoce la importancia de esa etapa en su vida, y que no tiene reparos en admitirlo, aunque sea de forma indirecta. La madurez a menudo implica aceptar y honrar nuestro pasado, sin permitir que nos defina por completo. Quizás el punto clave aquí es cómo interpreta la audiencia estos momentos que lo persiguen. Para muchos fans de la pareja Serkan y Eda, o de Kerem y Ande como pareja en la vida real, cualquier indicio de conexión pasada se interpreta como una esperanza de reconciliación. Se aferran a estas pequeñas señales porque desean fervientemente que vuelvan a estar juntos. Y es comprensible porque su química era innegable y su historia era cautivadora. Sin embargo, también debemos considerar la perspectiva de Kerem. Es posible que él, al ser una persona pública, sienta la necesidad de ser transparente, o al menos de no ocultar por completo su aprecio por lo vivido. Hablar de Ande o recordar momentos compartidos, sin caer en la obsesión o en la negatividad, puede ser una forma de cerrar ciclos, de agradecer por la experiencia, y de mostrar respeto por la persona con la que compartió una etapa importante de su vida. También hay que tener en cuenta que la presión de los fans y de los medios puede ser un factor determinante en cómo un famoso gestiona su vida personal y sus recuerdos. Si cada vez que Kerem intenta seguir adelante con nuevas relaciones o proyectos, es constantemente comparado o se le recuerda su pasado con Ande, es natural que esto genere una dinámica compleja. Él podría inconscientemente empezar a sentir que su pasado siempre estará presente en su presente. Podemos ver esto reflejado en las entrevistas donde se le pregunta por su relación actual o por futuros amores. Si su respuesta es cautelosa, o si menciona de alguna manera la importancia de aprender del pasado, los fans inmediatamente lo relacionan con Ande. Es un ciclo continuo de interpretación y especulación. En definitiva, el título Kerem Bürsin no olvida a Ande Erçel. Los momentos que lo persiguen parece apuntar a esa realidad ineludible de la vida de las celebridades. Su historia de amor fue tan intensa y
Lika que ha dejado una marca imborrable no solo en sus seguidores, sino también, de una forma u otra, en sus propias vidas. Los recuerdos, ya sean conscientes o inconscientes, forman parte de la trayectoria de cualquier persona, y en el caso de Kerem y Hande, estos recuerdos están intrínsecamente ligados a una época de gran éxito profesional y personal. Quizás, en lugar de verlo como algo negativo, deberíamos verlo como una muestra de la huella que dejaron juntos. Un amor que fue tan fuerte y una serie que fue tan impactante, que es difícil de borrar de la memoria colectiva. Y para Kerem, estos momentos que lo persiguen, son simplemente la evidencia de una etapa significativa de su vida, una etapa que a pesar de haber terminado, sigue siendo parte de su narrativa. La forma en que él maneje estos recuerdos, y cómo el público los interprete, seguirá siendo un tema fascinante de conversación. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las diferentes facetas de por qué se dice que Kerem Bürsin no olvida a Hande Erçel y los momentos que parecen perseguirlo. Desde la presión mediática y la nostalgia de los fans, hasta los recuerdos personales y la huella imborrable de un amor y un proyecto que marcaron una época. Hemos visto cómo la línea entre el pasado y el presente puede ser muy fina en el mundo del espectáculo, y cómo los recuerdos, aunque no siempre sean intencionales, pueden influir en nuestra percepción y en la forma en que somos vistos por los demás. Esperamos que este vídeo les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. Nos encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y saber que ustedes también disfrutan de estas conversaciones. Y ahora, como siempre, queremos escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que Kerem sigue pensando en Hande? ¿Cuáles creen que son esos momentos que lo persiguen? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer cada uno de sus mensajes y responderles. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Kerem Bürsin, Hande Erçel, o simplemente les interese el mundo del espectáculo turco. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos trayéndoles el mejor contenido y las noticias más interesantes. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.